buenos días, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bueno, pues nada, una cosita para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Aquí podéis encontrar todo tipo de vídeos, tanto de limpieza como de organización, alguna recetilla, vlogs, bueno, pues un poco de todo. Yo lo que trato es compartir con todos vosotros todo lo que yo sé, mis conocimientos sobre la limpieza y sobre la organización. Espero que os sean muy útiles. Y nada, el vídeo de hoy, pues ya sabéis que acabo de llegar de viaje, he estado unos días en España, he estado visitando a mi madre, mis hijas han estado compitiendo en Madrid, los resultados fantásticos, no lo he puesto en el Instagram, corazones, porque no he tenido tiempo, pero la mayor quedó en primer lugar, ya sabéis que es la actual campeona de España cadete y junior. Y la pequeña, que era la primera vez que salía a competir por España, ha quedado en 9ª posición en una categoría mucho mayor que la que ella, porque tiene 13 años y ha competido en menores de 20. O sea que el resultado no ha podido ser mejor. Pero bueno, para no enrollarme, que ya sabéis que yo me enrollo como las persianas, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues nada, corazones, empezar las rutinas. Vengo con las maletas a tope. Yo no sé que, aunque no utilice cosas, luego a mí me gusta lavarlo todo. Así que lo primero que he hecho esta mañana, nada más levantarme, ha sido, como siempre, airear la habitación. Ya sabéis que es súper importante airear la habitación, echar la ropa de atrás, que se ventile todo bien, fuera bacterias, fuera ácaros, fuera todo. Mientras desayunamos tranquilamente, se va aireando sin ningún problema y luego ya cuando vayáis a la habitación, pues ya podéis cerrar la ventana si queréis y hacer la cama. Y eso es lo que yo hago todas las mañanas. Y nada, pues seguidamente, ¿qué voy a hacer? Pues es que tengo que deshacer las maletas y madre mía la cantidad de ropa que hay. Pero nada, eso está hecho en un pispás. Y lo que voy a aprovechar es que no la voy a guardar toda en el armario, porque tengo previsto para la semana que viene hacer ya el cambio de armario, porque aquí, bueno, pues ya hace fresquito. Para esta noche está previsto 1 grado, esta mañana nos hemos levantado con 3 grados, aquí la calefacción ya la tenemos puesta, con lo cual pues voy a hacer el cambio de armario porque ya lo de verano se acabó. Voy a dejar alguna camiseta de manga corta porque aquí en casa pues la verdad que no hace frío y entonces yo cuando me pongo a cacharrear y a limpiar y a todo, pues cuando hay zafarrancho, ya os lo he dicho, a mí me gusta ir con manga corta. Y bueno, no es el caso de hoy, porque todavía me tengo que aclimatar, estoy así un poco, estoy con el jet lag, pero quiero ver si aguanto. Tengo un careto impresionante, esta soy yo, sin maquillaje y sin nada, pero quiero ver si aguanto para poder dormir bien esta noche y entonces ya mañana ya estoy lista y fresca como una lechuga. Así que nada, lo primero que me voy a poner, corazones, es la cama y luego la cocina. Porque la cocina el señor Tucker, pues bueno, la ha mantenido. La verdad que no me voy a quejar, la ha mantenido, él ha cocinado, ha limpiado, o sea, pero no lo hace pues como a mí me gusta. Entonces yo no le voy a pedir más, porque no le voy a pedir más, porque he venido y estaba todo bien, pero ahora lo voy a hacer como a mí me gusta. Así que nada, corazones, os dejo con el vídeo de hoy. Espero que os motive también para poneros las pilas y decir, bueno, pues nada, vamos a hacer esto en un momentito, porque la verdad es que se hace en un momentito. Y como muchos me habéis dicho que ya no digo la frase famosa, pues hoy sí que la digo. Así que nada, corazones, chicos, chicas, todos a una, you can do it. ¡Vamos allá! Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry.
sound. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. Sometimes when I'm reasoning about us, I know you got me, it's so effortless. Back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound. Not safe and sound. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. What if I'm no good for you? Y bueno, pues aquí como veis lo primero que hago es meter en el lavavajillas todo lo del desayuno para así poder pues fregar bien lo que es el fregadero, porque el señor Tucker, como ya os he dicho antes, él lo ha mantenido, pero a mí me gusta hacer la mezcla que hago con bicarbonato y con vinagre para limpiar bien lo que son los desagües. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. Aquí como veis estoy tirando lo que son lo que he cortado de las fresas por el desagüe, pero es porque aquí tenemos triturador de alimentos en el fregadero, entonces casi todo lo que se puede triturar que no lleva hueso yo lo pongo ahí y así pues no hacemos tanta basura. Y como siempre, cuando termino de poner los platos en el lavavajillas, me gusta fregar el fregadero bien, simplemente con un poquito de lavavajillas, fregarlo y enjuagarlo, y después seguidamente pues ya hacer lo que os he comentado del bicarbonato y el vinagre. Gonna be sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad money, she don't love money. She break grass real fast like conman. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets. Y aquí pues lo que os comentaba, me gusta echar bicarbonato, siempre he hecho unas 3 cucharadas y después le añado el vinagre. El vinagre puede ser de limpieza, vinagre de cocinar, el que tengáis a mano, vinagre es vinagre, y le suelo dar con un cepillito para quitar cualquier incrustación que tenga, porque este fregadero, al tener doble fregadero, pues siempre hay uno que es el que utilizo para dejar escurrir los platos, entonces no le echo regularmente agua, con lo cual pues me gusta hacer esto bastante a menudo. And it's hard to resist cause I need ya. And it's hard, baby, yeah, cause I believe ya. Hold me tight, holding on tonight. Holding a couple, no get to you clean and proper. Yeah, I'm moving a weekend lover. You gon' let me on your mind forever. Ever, thanks, baby. Turn it down, make it sweet and ready. Go. Show ya, show me the car when you turn me on. The way you tell me you want me down. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have more crying. Calling be sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad man. Y aquí, como habéis visto, este escurreplatos os lo recomiendo 100%, aunque solo tengáis un solo lavabo, un solo fregadero,
porque la verdad es que va genial, es de acero inoxidable y viene muy bien. Si no lo quieres tener luego puesto, lo puedes enrollar y guardarlo, pero la verdad es que es un invento genial. Y aquí, como veis, lo que son los electrodomésticos de acero inoxidable lo estoy limpiando con lo que es papel de cocina y una solución que yo preparo con alcohol. Si queréis, bueno, os lo voy a dejar en la cajita de descripción, los ingredientes que yo le pongo. A mí me funciona genial, se quedan, aparte de desinfectados, se quedan súper limpios y el acero inoxidable con muchísimo brillo. Y aquí lo que estoy haciendo es limpiar el microondas, que también os voy a dejar por aquí un vídeo que tengo de cómo yo lo limpio. Y lo que estoy haciendo es que la bayeta la he mojado en el agua con el limón que le he puesto, porque el limón ya sabéis que es un desengrasante fenomenal y bueno, pues en 5 minutos podéis tener el microondas limpio. No, lo siguiente. Y ya por último lo que hago es pues recoger las alfombras que tengo tanto en el fregadero como en la cocina, y paso la aspiradora para recoger cualquier pelusilla o cualquier miga de pan que se haya podido caer del desayuno. Y finalmente lo que hago es fregar la cocina. La verdad es que estoy súper encantada con este suelo de grés cerámico. Es súper limpio pese a ser clarito. Y bueno, pues el tema de fregar me encanta. Aquí me veis que he bajado las maletas al sótano porque son las del viaje y sigo fregando la cocina. Bueno, pues nada, mirad qué careto tengo porque me he levantado a la misma hora de siempre para no tener el jet lag, y me he puesto pues nada a organizar la casa, ya lo sabéis. Entonces he terminado ya con la cocina. Me he dejado aquí una galleta, pero bueno, estas galletas la mayoría las conoceréis porque son las galletas de Mercadona. Bueno, y os quiero enseñar algunas cosas esenciales que yo me traigo siempre de España. Esta vez no me he traído mucho, la verdad, porque ya me traje este verano y yo normalmente pues me traigo para un año y no tenía previsto ir ahora en octubre, pero bueno, he aprovechado y me he traído también algunas cosas. Y una de las cosas que me encanta es la fregona de microfibra del Mercadona. Y luego lo que me traigo son las galletitas estas, las pequeñas también de Mercadona. Otra cosa que también me encanta es este ambientador de Mikado de bambú. O sea, huele fenomenal. Me he traído, bueno, un montón.
y 2 más que tengo arriba, que ya los he dejado arriba. Luego otra cosa que también le traigo, que aunque la consigo, pues me resulta más económico el traérmelo porque lo puedo comprar por Amazon, pero claro, la diferencia de precio es 3 veces. Entonces nada, mi querido pimentón de la Vera dulce, de este me he traído 2 botes, que esto ya tengo yo para el año entero o más. Y luego también lo que me traigo es el colorante, aunque a veces utilizo azafrán, pero me gusta el colorante, no sé, son manías. Yo pues para los guisados y para los arroces me gusta ponerle colorante, porque si no veo el arroz amarillo, como que no. Luego también lo que me he traído es el romero alecrim, que este romerito es de la terreta y para la paella me gusta ponerle romerito, que queda fenomenal. También me he traído estos sobres de sopa de cebolla, que os haré un día una receta con lo que yo hago, con lo que yo utilizo la sopa esta de cebolla, da igual que sea de Mercadona, que de Consum, que donde sea, sopa de cebolla. Os haré la recetita explicándoos cómo lo uso. Y luego lo que también me traigo, porque algunas veces no consigo para hacer el caldo de pescado, porque a veces no hay rape, entonces lo que me traigo es estos cubitos de caldo de pescado, y entonces esto también me lo suelo. Y luego otra cosa que quería enseñaros de una tienda que ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, compré estos posavasos por 2 euros, son monísimos, pero monísimos. Entonces compré 2 paquetitos por 2 euros cada uno. Luego cuando me acuerde os lo dejaré aquí abajo el nombre. Y luego lo que también compré es estos 2 dosificadores, uno para lo que es el lavaplatos y otro para la crema de manos, porque a mí me gusta siempre luego poner la crema de manos. La bandejita yo ya la tenía, pero esto es una manera de tener, bueno, pues sin que quede así feíto, que le pone un poco lo que es el lavaplatos y la crema de manos. Y tengo, pues bueno, este cepillito que yo lo utilizo también para darle a las cosas que necesitan más. Y entonces lo tengo aquí, la verdad que queda súper mono. Y eso también lo compré en esa tienda. Luego otra cosa que también me traigo de Mercadona, que ya lo comenté en el vídeo de preguntas y respuestas, es el agua perfumada esta. Esto tiene el mismo olor que la mostela. O sea, a mí me encanta, yo traigo a puñados, porque es que me encanta, es súper fresquita para el día a día. Bueno, a mí desde luego me encanta. Luego también les he comprado de la tienda esta, mirad, se llama Pepco, esta es la tienda. Pues nada, también les he cogido a mis hijas gomitas para el pelo, porque estas aquí no hay, y estas, las que hay aquí, como van unidas, se les rompen. Entonces estas son geniales, como ellas tienen tanto pelo, pues le van fenomenal. Y luego también esto ha sido un regalo, pero bueno, también todos los años lo traemos, son las braguitas del Corte Inglés de algodón, porque les encantan, de Cotton Juice, y bueno, pues esto también. Luego esto también ha sido un regalo, pero las elegí yo, las iba a comprar yo, pero al final cuando llegamos a la caja fue un regalo. Entonces estas son de Mercalzado, son unas botitas de estar por casa para mi hija la pequeña, porque a ella le encantan así, son súper cute. Y entonces, bueno, pues nada, van forraditas de pelito, le encanta este estilo. Ella ya tuvo unas hace 2 años que se las compró mi madre, y la verdad que para estar por casa a ella le encantan. Y a la mayor también de Mercalzado este estilo. Yo tengo unas iguales, pero en beige, las compré aquí, pero bueno, pues me gustaron porque son así como de fieltro, y luego por dentro, ¿veis? También van con pelito, cuestan 18 euros, no son baratas, pero la verdad es que este tipo de zapatilla no estropea la madera, son muy calentitas y duran bastante.
Entonces, como ya no creo que le crezca más el pie, porque vamos, si le crece más el pie ya es para morirse, porque un 41 es demasiado. Y luego también le cogí otras a mi marido, mirad qué pasada de zapatillas, también con la suela de goma, que esta suela no estropea la madera. Mirad, se quita la plantilla para poderla lavar perfectamente. Estas las compré del mercadito. Es un chico que lleva zapatos buenísimos, es de la marca Piquillo, y me dijo esto le durarán un montón. Así que nada, las enseño porque me gustaron bastante y a él ya le hacían falta porque las últimas que tuvo se las traje del Carrefour, que también me gustan mucho, porque yo siempre voy buscando este tipo de suela que no sea rugoso, porque si no la madera se raya. Entonces, pues nada, ya estamos preparados para el invierno. Y bueno, pues las zapatillas estas, no sé si las queréis buscar, la verdad es que son caras, porque son 19 euros lo que cuestan, y son de la marca esta Vulca Bicha. Son, vamos, o sea, la calidad y todo yo la veo súper buena. Esto le duran, bueno, un montón, porque encima lo que os he comentado, que la plantilla se quita y se puede lavar perfectamente sin ningún problema. Y nada, así de compras que me haya traído que aquí no haya, aunque bueno, zapatillas y todo eso sí que hay, pero el producto hecho en España pues siempre es calidad. Es calidad, y entonces pues bueno, pues yo me lo traigo. Y luego una cosa que me regalaron es esta tetera. Mirad qué monería, es individual porque es de hierro, pesa un montón, y lo bueno que tiene es que tiene para poner, aquí tiene un cestillo para poner lo que es el té o las hierbas que tú quieras infusionar, individual, lleva su tapita, y entonces pues ahí se mantiene caliente para luego servirlo en la taza. Me pareció una monería, porque es, vamos, una monería. Estoy deseando tener ya una vitrina o algo en el comedor para poder ponerlo, aunque sea de decoración, pero vamos, desde luego que la voy a usar sí o sí. O sea, me encantó, fue un regalo de mi amiga Isabel. Me regaló tres, otra es negra y la otra es un verde así oliva, muy bonito. Pero bueno, os he sacado esta porque las otras todavía las tengo en la maleta, para que vieseis, o sea, ideal, porque yo soy muy cafetera, pero también me gusta el té. O sea, que a mí la cafeína y la teína me chifla. Lo que sea energía para el cuerpo, ya sabéis, me encanta. Así que nada, esto os lo quería enseñar porque yo, como soy una loca que me dicen, a ver qué te has traído de España y a ver qué tal. Bueno, no me he traído mucho, porque la verdad es que no me he traído mucho como suelo en verano. Por ejemplo, estas galletas del Mercadona, pues me he traído 4 paquetes. Porque estas galletas, bueno, aunque se lavan, pero llega un momento que hay que renovarlas, que ya por mucho que las laves ya no se quedan así tan suavecitas como al principio. Entonces, y me gustan las pequeñas, para lo que es la cocina me gustan las pequeñas, las grandes las veo demasiado grandes. Entonces, y lo mismo ocurre con la fregona esta de microfibra, que bueno, pues para ahora, como tengo en la cocina suelo cerámico y ahora frego más el suelo todos los días, claro, pues está bien. Bueno, y aquí simplemente lo que me preparo es un strudel de espinacas y ricota, que lo compro en Aldi, está buenísimo, solamente hay que sacarlo de la caja y meterlo en el horno 20 minutos y mirad qué buena pinta. Esto y una ensalada, perfecto. Bueno, y aquí, como os he puesto, instalamos la puerta para las tormentas. Aquí se llama Storm Door. La traducción sería puerta para tormentas, pero simplemente es una puerta de cristal que va por fuera de lo que es la puerta de la calle. Sirve para proteger la puerta de la lluvia, de la nieve,
No sé por qué esta casa pues no la tenía, porque eso es muy común aquí. Yo en Virginia ya lo tenía y la verdad que teníamos pendiente comprarla e instalarla, porque ahora ya llega la época de lluvias y de nieve, y aparte de que protege la puerta, pues también aísla más el frío, con lo cual pues se ahorra también un poquito más de energía. El montaje, como veis, es súper fácil porque viene ya para ponerla y atornillarla. Luego lleva unos embellecedores para que los tornillos no se vean, y luego aparte lleva también como una bisagrita por dentro que hace que la puerta no dé portazo, se cierre poco a poco. La verdad es que es súper fácil. Yo ahí me lié un poco con el paño, no sabía cómo ponerlo, pero bueno, para eso está ahí el señor Tucker, para darme las instrucciones, porque él la verdad es que es súper manitas. Hemos tenido que aprender un poco a la fuerza, ya que aquí la mano de obra es muy cara, pero bueno, al final hemos aprendido a hacer de casi todo. Y aquí nada, ya hemos terminado de instalarla, estoy limpiando lo que es el cristal y estoy súper contenta, porque así la puerta de dentro también ya va a estar más resguardada. About the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Y bueno, pues aquí, como veis, lo primero que hago es poner estos cuadros, que los tenía ya por un mes ahí en el suelo esperando, y por fin me decidí y los puse. Aquí en el baño pues lo mismo, bicarbonato, vinagre, un buen cepillo para eliminar. No estaba sucio, pero bueno, yo soy así de maniática y me gusta hacerlo bastante a menudo. Es muy importante también, a la hora de limpiar lo que es el inodoro, limpiar las partes de abajo y por detrás, porque ahí se acumula, pues eso, se acumula pelusa, se acumula polvo, y más en los cuartos de baño. Si por ejemplo ahí tenéis calefactores, el calefactor mueve mucho polvo y ahí atrás se acumula bastante. Y aquí en la bañera pues lo mismo, me gusta echar el bicarbonato con el vinagre para poder limpiar bien las tuberías y darle con un cepillito, porque este baño pues bueno, está bien cuidado, pero tiene sus años, y hasta que decidamos si lo vamos a reformar o qué, pues a mí me gusta tenerlo todo bien limpio y desinfectado. Y lo que es el lavabo pues lo mismo, el bicarbonato, 3 cucharadas, el vinagre, cepillito, y se queda fantástico. Si tenéis grifería que no es nueva y a lo mejor pues está así un poquito oxidada, se queda perfecto. Que tenéis, por ejemplo, en Valencia hay muchísima cal, entonces el vinagre es un antical fantástico. O sea, es que el vinagre y el bicarbonato sirve para todo. Yo lo utilizo, vamos, muchísimo. No os recomiendo, si por ejemplo
Lo que es la encimera la tenéis de mármol. No os recomiendo que utilicéis el vinagre porque eso sí, el mármol es una piedra natural y se va a comer el color, así que con eso sí que tener cuidado de no utilizar vinagre, o si lo utilizáis, utilizarlo diluido o que no caiga en lo que es la encimera. Y nada, por último termino aspirando todo el suelo bien y pasándole la fregona. Y este es el resultado, corazones. El cuarto de baño no es un cuarto de baño moderno porque es un cuarto de baño de hace 20 años, pero la verdad es que teniéndolo todo limpio y con algún toque decorativo bien bonito, pues podéis tener el baño de vuestros sueños. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. Y ya por último lo que hago es limpiar el polvo de lo que es mi habitación. Me gusta pues día sí día no limpiar el polvo. Aquí no me entra mucho polvo, pero me gusta hacerlo. Entonces nada, limpio el polvo, paso la aspiradora y listo. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night.
corazones, pues nada, como veis la cocina ya me la he dejado impoluta, he limpiado el microondas, tenéis un vídeo en lo que es el desafío de cómo se limpia el microondas, es facilísimo, facilísimo, ya lo he explicado antes, y se hace en un periquete. Entonces la cocina ya está limpia, la ropa ya está lavada, ya está secada, ahora solamente falta pues eso, plancharla y organizarla. Yo me he hecho un cafetito y nada, corazones, daros muchísimas gracias por estar ahí un día más, por seguir mis vídeos, por darle los me gustas y comentarlos. Me encantas, voy un poco atrasada con los mensajes, pero no os preocupéis, que ya sabéis que yo contesto a todo el mundo. Y bueno, pues nada, voy a ponerme al día ya que volvemos a la normalidad, a las rutinas. Así que nada, corazones, me voy a tomar el cafetito, que aquí sí tengo cafetito. No me lo he bebido todavía. Y nada, como siempre os digo, daros las gracias por estar ahí, porque esto es gracias a todos vosotros. Y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Will make you forget all your sorrows. Let go like this.